Muy buenos días. Buenos días nuevamente en cambio de Michoacán, cambio en el debate. Buenos días, Sergio. Buenos días, Juan Luis. Ya buenos días. No hay necesidad de presentarlos. Ya hemos tenido la satisfacción de que nos acompañen haciendo estos comentarios. No, desde luego no es ninguna entrevista. Son comentarios, son opiniones personales que buscan, cuando menos, aclarar ciertas cosas en el ámbito que nos ocupa diariamente, ¿no? En esta ocasión yo les había comentado que era interesante tocar el tema de Venezuela y el tema, desde luego, de la característica de Hugo Chávez como presidente de la República. Y nació la idea, bueno, independientemente de que es muy importante el tema, nació la idea porque curiosamente escuchaba yo a un locutor, al director de la noticia de la Universidad Michoacana, el noticiero que pasa en la Universidad Michoacana, indicando que el último país que a él le hubiera gustado vivir sería en el país de Hugo Chávez. Y a mí me parece una soberana tontería que una gente que supuestamente está dedicado a las noticias, pues lance al aire esa comunicación, porque no denota más que una ignorancia de un panorama político, social que vivimos en Latinoamérica, y que nosotros como país, en México, tenemos una situación económica, política, social muy difícil, de pronóstico reservado, y que una gente que se exprese así de un gobernante en Venezuela, a mí me parece muy lamentable. Y lamentable porque en estos días que hemos observado, hemos analizado lo que ha acontecido con la muerte de Chávez, pues hemos visto que hay un río de gente lamentándose, pero bueno, son millones de gente lamentándose de la desaparición de un gobernante que les dio mucho a la clase que nunca había tenido absolutamente nada. Y ese es el tema. Quiero conocer la opinión de ustedes en forma particular. Sí, bueno, si me permite, Juan Luis Samuel, al respecto, buenos días, amigos. Creo que el tema de Venezuela es muy interesante porque tiene indicadores muy positivos, muy por encima de nuestra nación, incluso en temas como el combate al analfabetismo, por ejemplo, en donde se habla de que allá parece que sí funcionó Alfa TV, allá parece que sí se dio un proceso de alfabetización de las personas más desfavorecidas académicamente, lo cual en México todavía sabemos no lo hemos logrado, incluso en Michoacán, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, sí, que se han sido serios también. Que ha habido algunos esfuerzos serios y que ha habido también una gran cantidad de simulación, pero el caso es que estamos todavía muy por debajo de Venezuela. La producción de petróleo de Venezuela creo que es de lo más destacable, en el sentido de que hay quien le llama la Venezuela saudita, en el sentido de la enorme cantidad de riqueza en el subsuelo que yace. También es de llamar la atención, efectivamente, ahora durante las exequias de Hugo Chávez, la popularidad de la cual gozó en vida y que creo que no se va a disipar pronto, que permite también darle un sentido, un rumbo al país, encontrar un país en relativa polarización hacia un objetivo común. Va a ser muy interesante cómo se da la transición ahora que viene una nueva elección, que va el presidente interino Maduro, parece, y va Capriles, el opositor, que no es ningún secreto, recibió apoyo de fuerzas extranjeras para seguir adelante durante su campaña. Me llama también mucho la atención por qué tan recursivo el cáncer en presidentes de Sudamérica, de países que están constante, reiteradamente en oposición hacia un bloque hegemónico. ¿Por qué tantas muertes, tantas enfermedades de cáncer linfático? ¿Qué está pasando con los presidentes, con los mandatarios sudamericanos en el ámbito de esa enfermedad tan nociva y tan, pues, sospechosamente recurrente en el bloque de Mercosur, de Sudamérica, y que bueno, también ha habido durante la historia muy reciente de la humanidad una serie de muertes súbitas, inesperadas, la de Yasser Arafat, por ejemplo, de un envenenamiento
Las otras muertes indirectas, ¿no? Ya, bueno, más que indirectas, directas, como pasó con como Gaddafi, ¿no? Es decir, que lo eliminan porque no había una compatibilidad ideológica con los Estados Unidos, ¿no? Esa es una realidad. A mí me parece muy interesante la figura de Hugo Chávez, un líder muy carismático, como planteara Weber, pero que lo marca su vida. Él es hijo de profesores rurales, entonces hace un fuerte programa de educación. Llega a entablar banderas blancas donde ya no hay analfabetismo en Venezuela. No dicho por mí, dicho por la UNESCO. Sí, y un analfabetismo que no es nada más de leer y escribir, es decir, es tener educación primaria. Y otro dato que me parece muy interesante es cómo lo marca esa estancia de joven. Y él vivía en la pobreza, es criado por su abuela. Y simplemente en el año 2011, que vivía en una casa con piso de tierra y de paja, logra generar 141,000 casas en el 2011. Él recibe el gobierno de Venezuela en el 98 con 5.4 millones de pobres. A su muerte deja 2.4 millones de pobres. El gasto social de 36% que lo tenía, lo sube al 62%. Todo esto tiene una explicación muy lógica, porque a partir del 2003 se da la petrolización y se generan unos incrementos inimaginables por concepto del barril de petróleo, pero él lo interviene en gasto social. Tiene también fuertes claroscuros. Y su parte ideológica, para concluir, ¿cómo lo marca su estancia en el ejército? Su hermano, que pertenece a la MIR, movimiento de izquierda revolucionaria, lecturas, empieza a leer Marx, El Capital. Digo, para un militar ha de haber sido muy, muy complejo entender complejo, pero además complicado en una etapa en donde el capitalismo en toda América Latina es pecado mortal. Pero ¿no? que esa parte donde está todo el imperio luchando contra los movimientos de izquierda a nivel mundial, a nivel global, porque están en plena Guerra Fría, él ve con desprecio a la clase castrense militar y se separa un poco y empieza a generar no una ideología de derecha como la mayoría de los militares tienen en América Latina o a nivel mundial, conservadora, sino empieza a generar una mayor conciencia social desde su propia formación de niño. Entonces él considera que nadie debe de pasar hambre. Disminuye, él recibe con 7.7% la pobreza nutricional, la deja en 2.9%. Entonces es un fenómeno muy curioso, tiene claroscuros, tiene bastantes indicadores que son muy alentadores, pero deja uno en lo particular que no me gusta, deja un alto índice de violencia en Venezuela. Es explicable por el fenómeno mundial que se está viviendo. La parte sobre todo del narcotráfico ha permeado no nada más México, es un problema que ha permeado de aquí a toda Sudamérica. Venezuela es una parte, Colombia, Brasil tienen fuertes problemas de delincuencia, pero es la parte que no me gusta, no me gusta sí, Chávez lo estridente, pero bueno. Bueno, era un personaje la verdad que muy popular, es decir, fue un presidente muy popular, penetrado en el pueblo, originario en los estratos sociales muy bajos, pero fue folclórico, es decir, el hecho de las cantadas que se aventaba, la contraparte también, la ridiculez en que ponía a los gobernantes norteamericanos. Entonces, era único realmente en su carácter en toda América Latina, o en toda América, con excepción de los Estados Unidos y de Canadá. Y esa característica folclórica, pues le permitía a veces que mucha gente
que pudiera ponerlo casi en el ridículo, ¿no? Pero algo que me llama a mí mucho la atención son dos cosas. Una, el endeudamiento que tuvo Venezuela en esos años, que fue elevado, y desde luego recursos económicos que se han utilizado para satisfacer las mínimas necesidades de la población más fregada. Y la otra, que no deja de ser desapercibida, que ha sido el único presidente de América Latina en donde se ha preocupado efectivamente por una integración. Hablabas hace un momento del Mercosur, de ALCA, del banco, banco generado ahí precisamente para sustituir al Fondo Monetario, para poder tener recursos propios. Y desde luego, bueno, fue un intento, lo que han dicho muchos comentaristas, escritores, el propio Lula da Silva, en los propios Estados Unidos. El domingo pasado salió un artículo en el New York Times hablando precisamente de los claroscuros de Chávez, y rescatan que efectivamente en los últimos, bueno, en toda la historia de América Latina, los únicos gobernantes que han impulsado verdaderamente una integración latina, pues ha sido Bolívar y ha sido Hugo Chávez. Sí, en el sentido de que a partir del activo principal, que es el petróleo, generó intercambios muy interesantes con Cuba, más hacia Sudamérica, con Brasil, con Argentina, etcétera. Ha estado Venezuela cerca, próxima a los países por la perspectiva del desarrollo social, y han buscado generar efectivamente un bloque que pudiera llegar a representar cierto contrapeso a la hegemonía de los Estados Unidos de América en este continente, y un tercer bloque que pudiera llegar a hacer frente a la Unión Europea. Esto, por supuesto, nos retiraría la categoría a los países latinoamericanos de repúblicas bananeras. Nos implicaría también un enorme esfuerzo en ciencia, tecnología e innovación para poder rápidamente alcanzar a las naciones que ya nos llevan centurias enteras en algunos temas de ventaja, y poder tener cierta autosuficiencia al respecto. El problema ahí viene con el tema de la conciencia de clase. Tal vez los países latinoamericanos no hemos sabido integrar una auténtica conciencia de clase, si así se pudiera hablar, como país por país, apropiándonos de este concepto marxista, y poder interpelar con mucha dignidad, no con genuflexión como se ha venido haciendo desde la conquista para acá, al resto de las naciones más poderosas del mundo. Buscar la competitividad, el crecimiento económico basados en nuestros factores y en nuestra capacidad de innovación. Esto tal vez es la agenda pendiente que se queda a la partida de Hugo Chávez. ¿Quién va a retomar ese papel de buscar integrar a las naciones de Latinoamérica y generar un bloque que haga un contrapeso? Porque hoy en día ya no basta pensar globalmente, hay que actuar localmente, y actuar globalmente con mucha dignidad, con mucha capacidad de encarar y de decir sí al libre comercio, sí a la apertura, sí al intercambio comercial, pero con las condiciones locales. A nosotros no nos conviene una tienda transnacional en nuestro pueblo, no la queremos. Una Walmart en Yucatán, en el centro cultural prehispánico por antonomasia en México, ¿no? En el país. Por poner muchos ejemplos. Sí. Yo sí considero que va a haber un antes y un después de Hugo Chávez. Hugo Chávez llevó el liderazgo de América Latina, se lo arrebató a Brasil, se lo arrebató a México, se lo arrebató a Chile. Bueno, mira, México hace muchos años que lo perdió. Ya éramos de baja perfil, ¿no? Digo, a veces es prudente, ¿no? Pero no tanto ahí. Va a haber un antes y un después. Chávez sí logró generar una integración de un bloque, en particular con todos los países no alineados a las potencias. ¿En qué sentido? Una, como plantea Eric,
por el petróleo que le generaba condiciones de alianzas naturales con los países que no eran productores, pero él buscaba también obtener una ventaja en donde generaba las alianzas. En algunos casos era materia prima, con Cuba cuestiones de salud, cuestión de educación, y buscó integrar todo en una política de desarrollo social que creo que es lo más benéfico que se generó en su país. Todas las cuestiones de política social, que ya hace rato estábamos comentando algunos de los indicadores. Y en el manejo de las finanzas públicas que usted hacía referencia, ingeniero, sí no fue muy bien saneadas, generó deuda, bajó la inflación, pero sus indicadores macroeconómicos no fueron los mejores que pudieron ser, ni los que el contexto mundial los estaba más o menos marcando. Sí, pero en ese caso de la deuda pública, es decir, por ejemplo, con China tengo entendido que llegó a alcanzar una deuda de cerca de 30,000 millones de dólares, que para un país que tiene una exportación de petróleo de varios millones de barriles diarios, está exportando 2,5 millones de barriles diarios, y el precio del petróleo es el precio del barril es de $100 en promedio, ¿no? Un poco más, menos, o sea, 2,600,000 pesos por $100. Y es una cantidad considerable, y eso es diario lo que le entra. Entonces, 30,000 millones de dólares, pues es una cantidad que no... Pero también hay que entender que Venezuela tenía un problema que a lo mejor México no ha vivido en estos momentos. Existe una mayor desigualdad social que la que se tenía en México. Había un mayor número de personas, digo, en proporción al tamaño de población, ellos deben de tener 23, 24 millones más o menos. Dejémoslo, 30 millones de pobres, 30 millones de venezolanos, sí. Tenían en pobreza extrema casi 6 millones de venezolanos. O sea, él sí tuvo un fuerte problema social y un fuerte problema de distribución de la riqueza. Y que verdaderamente está resuelto. Sí, que hasta este momento que está en proceso de composición. Sí, porque ha habido un beneficio colectivo en esa, es decir, de la media hacia abajo ha habido un beneficio colectivo. A lo mejor los resentidos de siempre, ¿no? Es decir, los slim los que dejaron de ganar. Los que dejaron de ganar por eso. Y bueno, yo quisiera aquí, y el tiempo es muy rápido siempre en estos programas, pero yo quisiera hacer una similitud entre México y Venezuela con relación precisamente a que son países productores de petróleo. Venezuela es uno de los yacimientos, es decir, se dice que está situado en un mar riquísimo, las mejores reservas del mundo, y eso le da una garantía de estabilidad y de desarrollo económico, es decir, porque todavía vamos a tener la necesidad de usar este energético durante muchos años, a reserva de que encuentren otras fuentes más económicas y menos peligrosas, ¿no?, por la contaminación. Pero en el caso particular de Venezuela, él subsidió a muchos países de América Latina con petróleo a precios realmente baratos. Dio una ayuda considerable a Cuba con su petróleo, y a cambio recibió también una pléyade o un buen número de médicos que atendieron y que dieron salud al pueblo. Y la salud pues tiene un costo inimaginable, ¿no? Si solamente cuando la pierde uno la salud se da uno cuenta del valor que tiene esta situación. Y entonces nosotros tenemos esas características, somos países petroleros, nosotros tenemos una deuda ahorita que raya que son 5,000 millones de millones de 5 billones de pesos, 5,000 millones, no, 5 millones de millones. 5 millones de millones de pesos, ¿no? Es una deuda que es casi lo de nuestros domingos. Entonces, no así la condición de Venezuela. Pero la otra cosa curiosa que yo quisiera desembocar,
Este mes de marzo es el aniversario de la expropiación petrolera en México. Y lo curioso es cómo se da la expropiación petrolera en el país. Es decir, cuántas compañías eran las que estaban manejando los intereses petroleros, explotando, pero además de explotar el país, de succionar el petróleo y venderlo, beneficiándose directamente esas compañías, pues lo que había eran ductos paralelos, unos que sí tenían medidor y otros que no tenían medidor, y que estaban saqueando el petróleo sin consideración. Y entonces viene una huelga en el país, y por accidentes, si ustedes quieren, o por visión, o porque fue coyuntural, el petróleo es expropiado, recuperado para el país. Entonces, para mí lo grave es que después de 75 años de haberse recuperado el petróleo para el país, hoy estemos pensando en regresárselos a las mismas compañías petroleras. Entonces, sí, queda muy claro de que ha habido una pérdida de conciencia social al respecto del petróleo. Debe de seguir siendo de los mexicanos, debe de buscarse la manera de obtener la mayor utilidad al respecto, pero sin perder la rectoría del proceso de extracción y refinación del petróleo, y sí informar pública y honestamente cuáles son los montos de utilidades, cuáles son los esquemas de inversión que pretenden asumir. Es decir, si bien inversión extranjera, ¿qué valor agregado nos daría? Este tipo de cuestiones todavía no están muy claros, porque se dice, si viene la inversión extranjera, vendrá una mayor industrialización de riqueza, industrialización, un mayor valor agregado para los mexicanos. Demuéstrenlo. Creo que lo esencial sería de que el gobierno primero pusiera los estados financieros, las corridas financieras de estos supuestos proyectos de inversión que vienen, para que los mexicanos pudiéramos decidir si va o no va, y que se abría el debate público, pero basado ya en compromisos económicos, y también enormes penalizaciones para, en caso de que si alguien dijera vamos a hacer una refinería privada, pues sí, pero ¿cuánto nos va a dejar a los mexicanos? Es una riqueza que no debe de ser alienada, que no debe ser usufructuada por nadie más que por el país. Nos damos cuenta del enorme problema de la base tributaria en nuestra nación, nos damos cuenta de los 400,000 millones de dólares con los cuales estamos endeudados, que cuando, hablaba mi querido Juan Luis, decía, es que son 30,000 millones de dólares, pues sí, pero en México son 400,000 millones de dólares. Los pobres, la proporción es la misma o más, incluso que la proporción de pobres de aquel entonces cuando Chávez asumió el mandato. Nos damos cuenta de que cada vez hay más dificultad para revertir estas situaciones. La movilidad social en México prácticamente es inexistente de arriba hacia abajo. Una persona que nace rica, que nace en el primer quintil de la población más acaudalada, tiene un 0% de probabilidades de caer hasta abajo, aún dilapidando su herencia. Aquí el problema de Pemex, yo no lo veo un problema de rentabilidad. La semana pasada estábamos viendo que es una empresa que es la 14ª generadora de utilidades a nivel mundial. Está por encima de Walmart, y Walmart hay en todas las partes del mundo. El problema es más bien de eficiencia. A la diferencia que usted planteaba con Venezuela, ellos generaron, Chávez, yo considero que por su condición social, tenía conciencia de clase y una visión bastante nacionalista al ver a su pueblo pues en condiciones lamentables de pobreza, generó una visión nacional y social. En México somos generadores de petróleo, también tuvimos el boom petrolero, pero no lo gastamos en condiciones sociales. Desafortunadamente esos recursos... ¿Pero en qué se gasta? Desafortunadamente esos recursos, si nosotros vemos el momento en el que se da el boom petrolero, vamos a ver incrementos desafortunadamente en la misma proporción en gasto de seguridad, en seguridad, en el ejército, en la marina, y el incremento de la administración pública.
Entonces estamos hablando que fue un gasto improductivo, no generó riqueza en gasto corriente. No generamos riqueza en el país, no generamos infraestructura, no generamos mejores condiciones de vida de la sociedad. Pero el asunto es que permanentemente en México se ha indicado que hay que abrir a la inversión extranjera, a la inversión particular, y recuerdo muy bien hace algunos años cuando se separó de la Constitución Política de la República Mexicana la petroquímica básica de la refinería. Entonces se entregó a las compañías particulares la petroquímica y se quedó exclusivamente con el dominio de la nación la petroquímica básica. Entonces nos dejaron nada y se pasó toda esa petroquímica a las empresas extranjeras, y vuelvo a la pregunta, es decir, ¿qué nos han dejado? Es una autopregunta, ¿no? Es decir, ¿qué nos han dejado todas esas empresas? Tenemos un índice muy grande de pobres, tenemos problemas sociales muy críticos, tenemos falta de empleo, tenemos no hay educación eficiente en el país, tenemos un burocratismo elevado y tenemos una corrupción enorme. Así es, y para la 14ª economía del mundo que decimos ser, no tenemos ninguna esperanza en el corto plazo. Y comparado con Venezuela, un país que estaba en otras condiciones y que hoy en esta etapa del fallecimiento de Chávez nos muestran unos datos que indiscutiblemente no los podemos decir que sean malos. No hay un 7% de pobres en Venezuela, en situación de pobreza. En México actualmente se tuvo que hacer una cruzada contra el hambre debido a que 1 de cada 5 mexicanos está en pobreza extrema. En Michoacán, para no ir tan lejos, 9 de cada 10 michoacanos o somos pobres o somos vulnerables. 9 de cada 10. De ese nivel nos encontramos los indicadores. En Turicato, en la Nueva Jerusalén, 5 de cada 8 personas no tienen que comer. Y ahí con problemas... Hay pobreza patrimonial y alimentaria. Y ahí con problemas de fanatismo terribles. Los 5 de cada 8 personas no saben qué comer hoy. En donde ni siquiera el gobierno ha podido resolverlo. Es decir, es un estado dentro de otro estado con muchas necesidades y con muchas peticiones al gobierno del estado, pero independientes de un estado, ¿no? Ni siquiera... La violencia, 118,000 muertos le lleva una organización independiente en Venezuela de conteo al gobierno de Hugo Chávez, desde que asumió el poder en 1999 hasta 2003 en su fallecimiento. Dicen que hubo 118,000 muertes por homicidio, un hecho muy lamentable, pero si recordamos los 100,000 muertos en 6 años, 6 años, pues yo creo que a mitad de precio, sí, a mitad de precio pero por tamaño de población sí ha sido un problema fuerte la violencia. Ese es un problema que tiene Venezuela, un problema de violencia muy fuerte y un problema en algunos indicadores macroeconómicos. Lograron reducir la inflación. Él recibió la inflación en un 60%, la bajó por lo menos a un 25%. La semana pasada o antepasada tuvieron devaluación de su moneda. Tienen problemas macroeconómicos, pero no así considero yo que tengan fuertes problemas sociales. Han generado una mejor redistribución y en estos momentos estaban haciendo una reforma agraria para generarle a todos esos millones todavía de pobres que estaban quedando condiciones para poder generar por lo menos su propio alimento. Pero algo que a mí me pareció muy curioso, cambiando tantito de tema, el día de la muerte de Chávez empiezo a revisar algunos noticieros a nivel internacional cuál es la opinión de ellos. Me pareció uno de Canadá, en donde se emocionaban y se ufanaban por la muerte de Chávez, porque consideraban que ellos ya podían poder invertir en Venezuela y usufructuar las riquezas petroleras que habían dejado de obtener o que les había nacionalizado Chávez. Entonces, ese es como algo que a mí me pareció muy curioso, ¿no? Es lo mismo que está queriendo pasar en México. Nosotros, en este momento, medianamente, somos dueños del petróleo, y las empresas a nivel internacional
están buscando obtener las utilidades que genera el petróleo, ¿no? Es lamentable hacer escarnio, ¿no?, de alguien que fallece. Sí, claro. Alegrarse por el dolor ajeno, el dolor de un pueblo en donde vemos millones de personas en luto en el tema de Hugo Chávez. Pues algo que creo que vale la pena ver a contraluz, ver cuáles son los indicadores, los pros, los contras, sacar la gran lección latinoamericana y ver cuáles son los retos para ya nuestras comunidades. Hay que pensar, hay que ver las barbas del vecino cortar y ver hasta qué punto, como bien lo señalaba Samuel en este 75 aniversario, hasta qué punto podemos llegar a estar cuestionados en entredicho nuestros aportes o nuestras apuestas en el tema político económico en el ámbito de la extracción de recursos energéticos, y por supuesto cuál es el papel que vamos a jugar como ciudadanos, si vamos a quedarnos inermes, pasivos, o si vamos a guardar un luto después cuando ya no tengamos petróleo y nos tengan que cobrar 9,000 pesos anuales per cápita de impuestos para poder suplir este millón de millones de pesos que quedará de boquete. Haciendo una analogía con el asunto de Venezuela, con la muerte de Hugo Chávez, con la suspicacia que hay en mucha gente, en las propias, seguramente en las propias autoridades actuales de Venezuela, con algunas informaciones que desafortunadamente tampoco nosotros tenemos a la mano y son especulaciones en el sentido de si efectivamente los enfermaron, los inocularon para que tuvieran problemas de salud, y que no es raro, ¿no? En la historia de la humanidad se ha dado con mucha frecuencia esta situación de la desaparición de jefes de Estado por asesinato o por homicidio premeditado. Así que bajo esas consideraciones cabe resaltar desde mi punto de vista que pocos jefes de Estado han muerto y se le han rendido homenajes tan interesantes, tan indiscutiblemente tan pudiéramos decir tan llamativos, ¿no? Tan patéticos también, porque ver a millones de gente cubriendo todo el Paseo de la Reforma, por ejemplo, desde la Secretaría de Defensa hasta el Zócalo, para ir a honrar a un presidente, yo creo que nunca lo vamos a ver en el país. En los últimos años no lo vamos a ver. Miguel de la Madrid, bueno, es el último que falleció. Pero nadie, seguramente que Calderón sí lo puede tener, pero de rechazo, ¿no? Yo creo sí, y eso sí es de llamar la atención. Entonces, con esas muestras de dolor de un pueblo venezolano, es estúpido desde mi punto de vista que locutores aquí que están conduciendo noticieros en el sistema michoacano, en la Universidad Michoacana, o transmitiéndose a través de la radio michoacana, pues se expresen en el sentido de que el último país que yo me hubiera gustado vivir es en el país de Hugo Chávez. Entonces me parece una ignorancia supina, parece una falta de tacto total, y creo que esto nos lleva también a otra condición de qué hacer, ¿no? Es decir, cuáles son las perspectivas que tiene México en el petróleo, en su desarrollo en estas condiciones. Tenemos ya 2 minutos. Juan Luis, un minuto. Yo no le veo muchas expectativas halagüeñas a la posible reforma petrolera. La semana pasada yo planteaba que tiene que haber una transformación, pero desde la cuestión organizacional. Tiene que haber una reestructura desde el propio Consejo de Administración. Tiene que buscar la empresa ser redituable, tiene que ir ligada a la reforma fiscal. Se debe de poder invertir, se debe de reinvertir los recursos que genera en Pemex, deben de pagar impuestos los que no pagan en este país, y fundamentalmente eso, y eliminar la corrupción. Eran los 4 ejes que yo planteaba para Pemex. Yo me niego a una apertura al sector privado. Yo vería esto desde la perspectiva local. Sí, hay muchos lugares iguales o peores que Venezuela, equiparables a Haití, por ejemplo, en América, y hay lugares en donde yo tampoco desearía vivir francamente. En algunos
en algunas regiones de pobreza extrema en México, por supuesto en algunas regiones que están asoladas por el narcotráfico, aquí mismo en Michoacán, hay que decirlo, en todas partes del país nos encontramos comunidades alejadas de la mano del gobierno y de nuestra propia conciencia social. No creo que sea un tema como para hacer escarnio el hecho de que en Venezuela haya inflación, haya corrupción y haya homicidios. Esto lo vivimos día a día en México, lo vivimos en Michoacán. Hay que recordar que Venezuela no es el país más desigual del mundo, es Brasil y el segundo es México. Y si Michoacán nos independizáramos por nuestros indicadores hoy, aquí y ahora, Michoacán sería el país más desigual del mundo. Entonces, creo que el petróleo, la riqueza está subordinada intrínsecamente al desarrollo humano. Si nos trae algún beneficio verdaderamente sustancial hacer lo que hizo Hugo Chávez de intercambiar petróleo por médicos, por profesores, yo creo que podría llegarse a considerar así, siempre y cuando hubiera consensos locales, si hubiera un empoderamiento ciudadano en el cual hubiera un plebiscito y se pudiera tomar una decisión de esa magnitud y nos dieran algo de alto valor agregado a cambio del petróleo que tiene muy escaso valor agregado. Habría que pensarlo. Si nos van a traer tecnología en energías renovables, nanotecnología, en una industria farmacéutica de primer mundo propia, sin pagar patentes ni regalías, pues tal vez lo pensaríamos, ¿no? Pero mientras tanto, creo que es un intercambio muy desigual, prácticamente regalar los pozos de extracción petrolera a cambio de migajas. Sí, pues amigos, terminamos una etapa más en este día. Les agradecemos su atención y ojalá que haya sido de su agrado y sirva este programa para hacer más conciencia de lo que sucede en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias, Samuel, como siempre.